el dinero va a tener que salir de algún lado. Y ese dinero lo van a subsidiar, en este caso, los usuarios libres, ¿no? ¿Y por qué los usuarios libres? Porque para el gobierno, ¿no?, los usuarios libres están siendo beneficiados con los contratos que actualmente tienen y en la cual se logran ahorros o simplemente reducciones, como se vea, comparado con el usuario regulado, el usuario común y corriente, cerca del 50% en los costos de generación, que traducido en la facturación total viene a ser hasta más o menos un 20%, 25%, ¿no? Entonces, lo que el gobierno dice, si tú te estás ahorrando, comparado con un usuario regulado, cerca del 20%, ahora vas a tener que aportar un 3,4% aproximadamente para que subsidies a la gran masa de usuarios regulados, ¿no? En este caso domésticos, pequeña industria, pequeños comercios, ¿no? Estamos conectados con Rafael Laca, él es especialista en energía, para que nos explique, nos desarrolle esta buena noticia. Señor Laca, buenas noches, bienvenido a Exitosa. Perfecto. Muy bien, señor Rafael Laca, ya estamos conectados aquí en Exitosa. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Por favor, explíquenos este acuerdo adoptado en el Congreso de la República con esta reducción de las tarifas eléctricas que beneficiaría a 21 millones de peruanos. Lo que sucede es que el Poder Ejecutivo envió al Congreso en diciembre del año pasado una propuesta para aumentar el subsidio a los usuarios de escasos recursos. Y estaban estratificados de 0 a 30 kilovatios hora al mes, de 30 a 60 y de 60 a 100. Pero debido a la pandemia, ¿no?, nosotros, recuerdo haber recomendado de que el consumo iba a ser mucho mayor debido a que había confinamiento, por lo tanto iba a haber más consumos de artefactos y que este subsidio podía subir hasta 150. Bueno, lo que el Congreso, lo que envió el Poder Ejecutivo fue hasta 140, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que para ampliar ese subsidio, que inicialmente, que hasta ahora funciona de 0 a 100, ahora va a ser de 0 a 140. Yeah. ¿Esto qué significa? Que el dinero va a tener que salir de algún lado. Y ese dinero lo van a subsidiar, en este caso, los usuarios libres, ¿no? ¿Y por qué los usuarios libres? Porque para el gobierno, ¿no?, los usuarios libres están siendo beneficiados con los contratos que actualmente tienen y en la cual se logran ahorros o simplemente reducciones, como se vea, comparado con el usuario regulado, el usuario común y corriente, cerca del 50% en los costos de generación, que traducido en la facturación total viene a ser hasta más o menos un 20%, 25%, ¿no? Entonces, lo que el gobierno dice, si tú te estás ahorrando, comparado con un usuario regulado, cerca del 20%, ahora vas a tener que aportar un 3,4% aproximadamente para que subsidies a la gran masa de usuarios regulados, ¿no? En este caso domésticos, pequeña industria, pequeños comercios, ¿no? Así es, a ver, eso para que nos quede claro, hay dos tipos de usuarios, los libres y los regulados. Nosotros estamos en el mercado regulado, correcto, y en el libre están las grandes empresas. O sea que la gran empresa que se ha beneficiado por muchos años con contratos que son buenos para ellos, ahora van a pagar este subsidio que beneficia a 21 millones de peruanos. ¿Ellos están de acuerdo con eso? Hay varias propuestas, ¿no? En realidad nadie quiere que le creen un impuesto más, ¿no? Digamos, esas son las reglas del juego. Y digamos, han habido posiciones pues que en realidad las reglas del mercado hacen de que yo busque, me pase al libre, o en todo caso busque qué generador tiene una energía mucho más barata y yo me beneficie al máximo, ¿no? Podría verse como que en algún momento se abrió el impuesto a las sobreganancias, ¿no? Podría verse así, de esa forma. Depende de qué ángulo se quiera ver, ¿no? Porque finalmente los principios tarifarios no establece, o los principios económicos no establecen de que se creen subsidios cruzados, porque los subsidios cruzados ¿a qué conllevan? A la ineficiencia del sector y a la larga
hace que el sistema eléctrico sea más ineficiente, ¿no? Pero, visto los hechos de la pandemia, ¿no? Visto la crisis de la pandemia, digamos, se podría entender que el Estado tiene que tomar una decisión. Y esa decisión, digamos, si es de manera provisional, formidable, ¿no? Ya, Pero señor Laca. lo que sucede es que en nuestro país, pues cada norma o cada ley que muchas veces son transitorias terminan quedando para siempre, ¿no? Pero, señor Laca, yo le pedía, por favor, antes de la pausa, que nos dé un ejemplo bastante práctico de cómo el ciudadano de a pie, la ama de casa, el señor, el taxista, lo que nos están escuchando, va a poder ser beneficiado con esta ley aprobada en el Parlamento. Un usuario urbano normalmente consume 150 kilovatios hora al mes. Perfecto. Esto en dinero, ¿cuánto es aproximadamente? 120 soles. Con la aplicación de este nuevo subsidio, ellos estarían ahorrando más o menos 18 soles. Vale decir un 15%, ¿no? El gobierno dice que es hasta 16, pero hemos hecho un ejercicio con un 15%. O sea, pasaría a pagar 102 soles. Un usuario, repito, un usuario urbano que consume más o menos 150 kilovatios hora al mes, paga alrededor de 120 soles. Con esta aplicación de la ley se le estaría reduciendo su facturación en 18 soles. Esto significa que pagaría alrededor de 102 soles, ¿no? Ahora, estamos hablando de un usuario urbano. Hablemos ahora de un usuario rural, ¿no? El que está, con la ley de electrificación rural se ha llegado inclusive a muchas viviendas de muy escasos recursos, ¿no? Donde el usuario rural paga 14 soles, sus consumos son muy bajos, ¿no? No tiene los artefactos que tiene, pues, un urbano. Normalmente está pagando 14 soles. ¿Cuánto se le reduciría la tarifa? 1,50 sol. Vale decir, de 14 soles pasaría a pagar alrededor de 12,5 soles, ¿no? Y esto, por favor, señor Laca, ¿a partir de cuándo? Según la ley, estaría aplicándose a partir del siguiente mes de emitida la ley, ¿no? La ley, tengo entendido que todavía no ha sido publicada. Bien, y además, en el peruano, me refiero. Claro, y además queda a esperar si es que el gobierno se va a pronunciar sobre esto, si es que la va a observar o finalmente la va a terminar promulgando. No creo porque, digamos, el propio Poder Ejecutivo lo ha enviado. De ellos. Lo ha enviado. Sí, no creo que... Tendría que pasar eso entonces por un... Que, digamos, lo observe, ¿no? Bien. Muchas gracias. Gracias, Rafael Laca, especialista en energía. Una buena noticia. El gobierno le envió ese proyecto al Congreso. El Congreso lo aprobó, demostrando que se puede trabajar en beneficio de más de 21 millones de peruanos y una reducción de aproximadamente 18 soles si es que usted consume 100 kilovatios de energía al mes. 8,37. Sí. Bien. Sí, si me permite una precisión. Por favor. Gracias. Este fondo está orientado a los usuarios o a las personas de escasos recursos económicos. Vale decir, en un balneario, ¿no? En las temporadas de verano se consume, pero en invierno no consumen muchas veces. Entonces van a consumir posiblemente 30 kilovatios hora al mes. Para ser práctico, un departamento en una casa de playa que no se usa durante el invierno no entra al FOSE, a esta aplicación de este beneficio. Son solo para los usuarios de escasos recursos económicos. Como debería ser la población vulnerable. Gracias, señor Laca. ¿Cuánto gusto? Así es. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.